Iglesia Santa Teresa con un nuevo tema. Pero primero que nada me gustaría que me acompañen a hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermano Jesús, que por nuestro amor quisiste hacerte niño y bajaste del cielo para enseñarnos las verdades de nuestra salvación. Concédenos la gracia de asistir con empeño al catecismo, de conocerte, amarte y hacerte amar por todos los corazones. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, en esta ocasión el tema se llama Palabra de Vida. Y quiero dar comienzo con este tema leyéndoles una cita bíblica que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 18. Y dice así: La palabra de Dios se hizo hombre. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por Él se hizo todo, y nada llegó a ser sin Él. Lo que fue hecho tenía vida en Él. Y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre. Y llegaba al mundo, ya estaba en el mundo. Este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no le recibieron. Y a los que sí le recibieron, les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, ha nacido, no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que ha nacido de Dios. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de él, dijo muy fuerte: de él yo hablaba al decir que él ha venido detrás de mí, ya está delante de mí, porque era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos, y cada don amoroso preparaba otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, el que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Pues como pudimos escuchar, el Evangelio de San Juan comienza con una declaración increíble que dice que al principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Con Él y siendo Él la esencia de Dios mismo. Un ejemplo es como cuando nosotros hablamos. Expresamos lo que pensamos y de esta forma es como nos comunicamos con los demás. Las palabras revelan lo que no podemos ver. De la misma forma, Jesús es la palabra, revelando a aquel que no podemos ver, es decir, a Dios mismo. Dios creó todo el universo
y lo hizo con tan solo el poder de su palabra. Entonces, la palabra se hizo carne. Sí, Dios nos envió a su primogénito, a su Hijo Jesús, quien se rebajó haciéndose a la misma semejanza del hombre. Es decir, Dios vino a este mundo de la misma naturaleza de nosotros como hombre. Y padeció, sufrió y tuvo las mismas tentaciones que nosotros. Pero a diferencia de nosotros, Jesús no pecó. Porque ese hombre eterno, glorioso, aquel por quien todo el universo fue hecho, vino por amor para salvarnos a nosotros del pecado. Y fue enviado por su propio Padre para un buen propósito, para enseñarnos su palabra. Pero ¿saben? No todos le reconocieron y aún así Él continuó con sus enseñanzas. Y de muchos discípulos que le seguían, Él escogió solo a 12 de ellos, a quien les dio el poder de perdonar pecados en su nombre, de sanar enfermos, de devolverle la vista a los ciegos, en fin, seguir haciendo milagros en su nombre y transmitiéndonos el Evangelio. Al principio las enseñanzas de los discípulos eran solamente orales, pero poco a poco se fueron escribiendo libros como los que ahora conocemos del Nuevo Testamento. Junto con los que ya existían, se formó lo que ahora nosotros conocemos como la Biblia. La Biblia son las enseñanzas de Dios. Es la carta que Dios nos dejó a nosotros, la carta de amor que Dios nos dejó para nosotros. La Biblia es como el pan que nos alimenta, es como la lluvia que nos riega para que nosotros podamos crecer. Es la luz que nos ilumina. La Biblia es la palabra de vida. Si nosotros nos apegamos a la palabra de Dios, poco a poco iremos descubriendo nuestros valores, nuestros ideales, los criterios de acción, las actitudes que nos irán identificando poco a poco más con Jesús. Pero déjenme decirles que no basta con conocer la ley de Dios. Tenemos que amarla y cumplirla. Y de este modo seremos unos verdaderos creyentes. A la luz de la palabra de Dios, entenderás quién eres de verdad, cómo andas, qué cambios tienes que hacer en tu vida para poder ser un buen discípulo de Jesús. La palabra de Dios es poderosa, es grandiosa. En ella encontrarás esperanza, salvación, vida eterna. En ella encontrarás luz en la oscuridad. Muchas veces nosotros tenemos problemas y nos desesperamos tanto porque no les encontramos solución. Se nos cierra el mundo y sentimos que todo se nos viene encima. Pero no olvidemos que la palabra de Dios está ahí para reanimarnos a seguir por el buen camino, por el camino de Dios. No se resistan a leer la Biblia. Será para ustedes como un espejo que les ayudará a descubrir su verdadero rostro y a luchar para hacerlo cada vez más semejante al rostro de Jesús. Bueno, pues de mi parte es todo por hoy. Espero que hayan aprendido mucho de este tema, que les haya gustado. Les deseo de todo corazón que tengan un bendecido resto del día
Y pues nos vemos en un próximo video. Bye bye.